acá en el estudio al doctor Gabriel Lerner. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar acá hoy en Sintonía Educar. Gabriel Lerner es abogado, especialista en derechos del niño, trabajó en defensorías locales en la Ciudad de Buenos Aires, fue director y subsecretario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre 2011 y 2015 se desempeñó como secretario nacional y presidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y condujo la CEDRONAR. Actualmente milita en organizaciones sociales e integra la red argentina No Baja, movimiento que lucha para que no se baje la edad de punibilidad. Es miembro de APIABA, Asamblea por las Infancias y las Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, y forma parte del plenario del Consejo de Derechos del Niño de la ciudad por el bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria en la legislatura porteña. ¿Es así, Gabriel? Así es, soy hincha de River además. Además, hincha de River. Muy importante. Bueno. Mira, te llamamos un poco para hablar acá en esta audición sobre justamente estos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. En teoría, pero parece ser que, por ejemplo, esta semana, el 6 de junio, tuvimos un comunicado, un informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA, ¿no? Que dice que la pobreza creció un 51,7%. Un 29,3% de los chicos tuvieron déficit en sus comidas y un 13% pasó hambre durante 2018, y además crece de manera constante la asistencia a comedores infantiles, alcanzando el 35% de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para hacerla corta, ¿no? Porque en realidad el informe es mucho más extenso. Entonces, bueno, con el 51,7% de los chicos que son pobres en Argentina, el nivel más alto en una década, creemos que es suficientemente importante como para poder conversar acá acerca de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo menos ahora hablando de pobreza y de también la alimentación que reciben nuestros chicos. Así es. En noviembre se van a cumplir 30 años de vigencia de la Convención sobre Derechos del Niño. Fue un hito en el proceso de positivización de los derechos, es decir, de que se plasmen los derechos en instrumentos legales, en este caso el instrumento legal de derechos humanos internacional de mayor reconocimiento mundial. 193 de los 194 estados que integran la Organización de Naciones Unidas ha ratificado la Convención. No hay ningún instrumento jurídico internacional que tenga el nivel de legitimidad que tiene la Convención. Pero también sirve para entender que el gap o la brecha que hay entre el reconocimiento en los textos de determinados derechos, en los textos legales, y la capacidad de esos textos legales para transformar o para contribuir a transformar las realidades. En la Argentina tenemos un pequeño laboratorio de cómo aprendemos de que del tipo de proyecto nacional de justicia social, de participación popular, de estándares democráticos que tenga un proyecto nacional, de eso depende que los textos legales se conviertan en disfrute en la vida de las personas, en este caso particular de los niños. Lo cierto está en que estamos viviendo una etapa que pone en evidencia que la política y el poder de las corporaciones económicas está pudiendo más que los tratados de derechos humanos. Así. O para decirlo en otras palabras, en mi modesta opinión, y espero que esta experiencia que estamos atravesando nos permita colectivamente sacar estas conclusiones, los modelos neoliberales y con hegemonía del capital financiero y de enorme desigualdad social hacen imposible la vigencia plena de los derechos humanos. No hay vigencia plena de los derechos humanos en sentido integral, no solamente libertades democráticas, sino también derechos económicos, sociales y culturales, con modelos económicos sociales de tremenda injusticia. Es lo que estamos viviendo hoy en día y lo que reflejan los números del Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Tenemos la convención vigente y tenemos más de la mitad de los niños en la pobreza extrema. Según ese informe, el 7% de los niños y niñas se están yendo a dormir sin cenar. Pero el 7% de los niños
así hubiera un solo niño que estuviera padeciendo esto, debería conmovernos, pero el 7% de los niños en todo el país significa que en un barrio humilde estamos hablando del 30 o del 40% de los niños que se están yendo a dormir sin cenar. Y estamos viendo no solamente números de la economía que nos dicen esto, sino que estamos asistiendo a un gobierno que escucha esto como una noticia y no sale corriendo a hacer nada. Es decir, aunque sea alguna respuesta de desesperación o de angustia. Es decir, y me parece que la expectativa de estas personas que hoy nos mandan es que también nosotros nos acostumbremos a leer esto y decir, pucha, qué macana, y seguir con nuestras cosas como si nada sucediera, porque los gobiernos y la acción del Estado tienen enorme capacidad simbólica, tienen enorme capacidad pedagógica de construir valores, de estimular conductas, de darle sentido a las cosas. Y pareciera que el sentido de quienes tienen más poder es enterarnos que hay 7 de cada 10 niños que esta noche no van a cenar y nosotros seguimos con nuestras vidas como si nada sucediera. Yo espero que logremos conmovernos en los años por venir, porque si no logramos conmovernos, vamos a vivir, leeremos 7 y leeremos 10 y 12 y 15, porque yo creo que este capital financiero que nos gobierna no tiene límites en su voracidad. No importa si son 7 niños, si son 20, son 50. Lo estamos experimentando. Perdóname, la catarsis. No, está bien. Silvia, vos ibas a decir algo. No, completamente de acuerdo. No, es más para seguir comentando. Sí, o sea, por supuesto. Me puedo adherir a la catarsis y no terminamos más. Así que No. Pero Sí. lo que creo es que lo que genera el sistema, cuando uno lee la noticia y la siente como y la gente dice la vivencia como si fuera un problema de otro, que es lo que justamente el objetivo que tiene el modelo, es lo que más me preocupa. Digo, esto es lo principal de lo cual tenemos que salir. La gente tiene que sentir que eso que sucede es un problema que le pertenece. Y me parece que es un... como obviamente con todo el apoyo de los medios de información, ¿no? Cómo se transmite todo esto, ¿no? Porque decir, cualquier medio que sea hoy, del lado que sea, lo transmite de la misma manera. Eso es lo que también a uno le preocupa. Sí. Hablamos de la pobreza como si fuera un problema igual que siempre existió, entonces por lo tanto, bueno ya no tiene solución porque es un tema estructural y ya está. Porque ya lo escuchamos hace 30 años, pobres hubo siempre, nos decía un famoso riojano pero bueno. Exactamente. Ahora, ustedes, vos que sos abogado, nosotros sabemos que desde el Congreso se designó finalmente una defensora de niños, niñas y adolescentes, que es la doctora Graham, que pasó por una serie, que pasaron muchísimos abogados, creo que cerca de 68. Personas, no abogados. Personas, no abogados. Personas, no abogados. No todos eran abogados. No, la mayoría no eran abogados. Bien, pasaron por el Congreso, ¿no es cierto? Y pasaron una cantidad de exámenes hasta que finalmente fue designada la doctora Marisa Graham y 2 compañeros más, ¿no es cierto? Para acompañarla en esto de el defensor o la defensora de niños, niñas y adolescentes. Así es. ¿Cuáles son las competencias que debería tener o tendría este rol para quienes no sabemos qué significa ser un defensor de niños, niñas y adolescentes? El Congreso Nacional aloja por leyes o por la Constitución Nacional, aloja diferentes instituciones que son instituciones sobre todo de control y monitoreo de las políticas públicas. Uno es el Defensor del Pueblo, otro es el Procurador Penitenciario, que es algo así como el Ombudsman o el Defensor de los Presos, otro es el Defensor del Público, que es la Defensoría del Público que se creó con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, otro es el Comité de Prevención de la Tortura, y el quinto de estas instituciones es el defensor de niños, niñas y adolescentes, en este caso designada una defensora. Igual, en la ley, que es una ley previa a que habláramos un lenguaje un poco más inclusivo, es el defensor. Bueno, entonces, no es, si bien la ley le asigna competencias amplísimas, el rol principal es el de monitorear y controlar las políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y familia. Por ejemplo, si esto que está sucediendo con la política económica
no afecta derechos de los niños que están en nuestras leyes y en la Convención sobre Derechos del Niño. Sería una buena discusión que debiera o podría entablar el defensor, digamos. No es un defensor en principio para defender causas individuales, porque en la Argentina hay una innumerable cantidad de instituciones que a nivel administrativo, a nivel provincial, a nivel judicial, defienden los derechos de los niños. Es decir, si un niño es víctima de un delito, en esa causa va a poder tener un abogado patrocinante provisto por el Estado, y además está el asesor de menores. Si el niño, por el contrario, tiene un problema con sus progenitores, hay una justicia de familia y está el asesor de menores. Si el niño se lo discrimina en una escuela, puede ir al servicio local en la provincia de Buenos Aires o a una defensoría local en la ciudad de Buenos Aires, y hay un organismo administrativo encargado. Después que esto funcione bien o mal es otra discusión, pero no es la función del defensor del Congreso, designado en este caso la doctora Graham, ir a atender esas situaciones particulares, porque tendría que ser una mega institución. Seguro. Es una institución que centralmente tiene que monitorear las políticas públicas principales. Por ejemplo, en diciembre del año 2018 hubo una reforma de los mecanismos de actualización previsional que fue discutida como una reforma jubilatoria y afectó a los 8 millones de niños, niñas y adolescentes que son perceptores de asignación universal por hijo y de asignaciones familiares. Y la sociedad y el Congreso no discutieron la afectación de los derechos de los niños de una ley de esta naturaleza. Bueno, si hay un defensor que depende del Congreso y que va a tener una voz potente, podría discutir estas cuestiones. O podría discutir, por ejemplo, qué es esto de la doctrina Chocobar. ¿Cómo puede ser que al nivel más alto del Ejecutivo Nacional se emite una señal de apoyo y aliento a un policía que ilegalmente mata a un adolescente? De allí a los hechos de San Miguel de Monte hay simplemente que esperar que se produzcan en el tiempo. Bueno, un defensor podría tener una voz potente y una institucionalidad para llamar la atención sobre esas cuestiones, para hacer propuestas, para hacer señalamientos. No va a ser un defensor individual, salvo algunos casos que en el lenguaje se llaman en inglés leading cases, que el defensor podría tomar simbólicamente algún caso individual para generar algún tipo de jurisprudencia, claro, o algún tipo de acción. Pero no podría esa defensoría atender miles y miles, centenares de miles de situaciones de niños que son los que atienden las defensorías, los juzgados, los municipios, las direcciones de niñez, etcétera. Perfecto. Vamos a un tema musical y volvemos contigo, Gabriel. No? Gabriel Lerner acá en Sintonía Educar. Ya volvemos. Estamos acá con Gabriel Lerner charlando. Silvia, vos querías hacer una consulta. Me quedé pensando cuando hablabas de las funciones de este defensor del Congreso, que decías, bueno, no va a resolver situaciones individuales y va a atender a situaciones, a problemáticas generales. ¿Y cuál sería el poder, no sé cómo decirlo, de intervención de ese defensor? Bueno, si lo tiene o es tiene, más... lo tiene. De eso no me quedaba claro. Lo tiene. Puede hacer recomendaciones. Ajá. Y el que está escuchando va a decir, se debe estar sonriendo con esto, decir, bueno, el defensor del niño va a hacer una recomendación y quién no va a hacer caso. Ajá. Pero tiene facultades de iniciar acciones judiciales colectivas, puede representar a la infancia en una acción judicial, puede litigar contra el Estado diciendo, yo en representación de todos los niños vengo a pedir que se derogue o que no se reconozca la ley de movilidad jubilatoria que afectó a los 8 millones de niños perceptores de AUH y asignaciones familiares. Y es una potestad que solo esa institución tiene. Como el defensor del pueblo también la tiene, pero no la puede ejercer porque está acéfalo hace 6 años. Entonces, el defensor del pueblo no puede litigar en defensa del pueblo porque no existe. Existe la institución, pero no está el defensor designado. El defensor del niño va a tener esa potestad. Entonces, si yo hago una recomendación, y vos sos el jefe del Ejecutivo, y sabés que atrás de la recomendación yo puedo ganarte un litigio, la recomendación tiene mucho más peso. Claro. Ese es el diseño institucional. Hay que verlo funcionando, digamos. Claro, está bueno. Queríamos charlar también un ratito sobre Apiaba. Apiaba, vamos a contarles a los oyentes, porque Gabriel, como decía al principio, es miembro de Apiaba, que es la Asamblea por las Infancias y las Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, y quería que nos explicaras un poquito en qué consiste esta organización, cuándo se formó, cuáles son sus objetivos y quiénes participan, ¿no? Sí. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay múltiples militancias
en favor de los derechos de niños y niñas, militancias territoriales, militancias profesionales, culturales, activismo jurídico, y lo cierto está en que con el advenimiento del gobierno nacional de Macri se puso en evidencia que lo que parecían políticas aceptables destinadas a la infancia en la Ciudad de Buenos Aires empezaron a hacer agua, porque con el empobrecimiento de las familias, fruto de las políticas económicas, se vio que las políticas sociales y destinadas a la niñez del gobierno de la ciudad dejan muchísimo que desear, esto que salta por todos lados, los problemas educativos de vacantes, las viandas desastrosas en los lugares donde se da de comer a los chicos, los test comprados en Yanquilandia en los CPIs, en las defensorías barriales atestadas de reclamos sin poder dar respuesta, se pusieron más en evidencia. Entonces un conjunto de compañeros y compañeras que tenemos militancias territoriales o profesionales o de derechos humanos vinculados con la niñez, nos agrupamos en una red que es la Asamblea por las Infancias y las Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, la APDH, el Fórum Infancias, no sé, el Hormiguero, la CTA, UTE, los compañeros de las comisiones de niñez de ATE, yo y otra compañera y yo que somos los representantes del peronismo en la legislatura, en el Consejo de Derechos del Niño de la Ciudad, en el plenario, toda una red de compañeros defensores judiciales, Gustavo Gallo, Mariana Nadeu, gente que tiene mucha trayectoria, la Casona de los Barriletes, la Asociación Amanecer, un montón de organizaciones. Algunas son ONGs que se autorreconocen como protectoras de la niñez, otras son organismos de derechos humanos territoriales, y tenemos un funcionamiento regular con plenarios, hacemos algún tipo de reclamos, peticiones, discutimos algunas políticas públicas del gobierno de la ciudad. Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, la creación de este centro único penal modelo que la ciudad quiere hacer. ¿Por qué nos lo contás un poco? Porque yo quería explicarlo. Ustedes el 18 de mayo hicieron allí, si no me equivoco, que estamos hablando en el mismo lugar, son 3 edificios que quieren... Eso no lo hicimos nosotros, es un reclamo que hizo la comunidad del Bajo Flores contra que se instale en ese lugar el centro. Nosotros como APIAB acompañamos el reclamo y escribimos algunos documentos explicando esto. Yo aparte soy especialista en esos temas. En realidad, sintéticamente, hay un problema severo en los centros de privación de libertad de adolescentes que ahora dependen del gobierno de la ciudad, que dependían del gobierno nacional. Yo como secretario nacional de niñez tuve a mi cargo eso. Y que son edificios vetustos, no hay posibilidad de que los chicos estén bien alojados allí. Son pocos chicos, por suerte, en la ciudad los privados de libertad. Hoy debe haber 50 chicos. Una tasa de privación de libertad muy baja, por suerte. Pero las condiciones de alojamiento son pésimas. Claro. Entonces el gobierno de la ciudad... Y el gobierno de la ciudad heredó, por una transferencia que le hizo el gobierno nacional, muchos predios de mucho valor. Tiene prácticamente una manzana entera cerca de Parque Chacabuco, en lo que es el centro San Martín, otra manzana prácticamente entera en lo que es el centro Roca, lo que llamaba antes Instituto Roca, allá por Floresta, un predio importantísimo en 11. Y entonces el gobierno de la ciudad dice, vamos a hacer un centro modelo con estándares internacionales, etcétera, etcétera, y para eso vamos a vender estos 3 inmuebles que tenemos, que fueron donados, que lo recibió donado el Estado Nacional, y vamos a ir a construir a una manzana que tenemos libre en el Bajo Flores. Entonces aparecen varias preguntas. Primero los vecinos de Bajo Flores dicen, tenemos esta manzana acá, ¿por qué no nos hacen viviendas o nos hacen un centro educativo? Otros decimos, y si se dejan de joder con el negocio inmobiliario y utilizan alguno de esos 3 predios que ya tienen y lo hacen allí mismo. Y hay otro tema ya más de la óptica, no tanto el problema inmobiliario, sino el problema de derechos del niño, y es que nosotros en el año 2012 pusimos a funcionar convenio, yo era secretario nacional de niñez, convenio nuestro con la ministra Garré, ministra de Seguridad en aquel momento, y creamos el Centro de Admisión y Derivación, y se despolicializó la primera intervención con un adolescente infractor en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, dejó de haber alojamiento en comisaría siquiera por horas. Cualquier persona menor de edad en la ciudad que es detenida por la policía infraganti delito, como dicen los periodistas policiales, o por una orden de captura, por lo que fuera, no es llevado a una comisaría, sino que es llevado a un centro especial que está en la zona de 11, y eso hace que cualquier papá, mamá o hermano mayor que a las 5 de la mañana se entera que su hijo de 15, 16 está detenido, desde cualquier lugar de la ciudad, toma un transporte y llega a 11, y llegan los abogados, llegan los organismos de derechos humanos, llegan los periodistas. El proyecto supone en esta unificación llevarse también el Centro de Admisión y Derivación al Bajo Flores. Y entonces, si a las 3 de la mañana vos que tenés un hijo de 17, te enterás porque te llaman los amigos de que lo detuvieron, y estás en Núñez,
y vas a las 3 de la mañana al Bajo Flores. Digo, yo no tengo nada contra el Bajo Flores, Claro. y amo al sur y vivo en La Boca. Sí. Pero lo que pasa es que claramente esto que nosotros logramos de poner un lugar de fácil acceso, bueno, sería un retroceso importante volver a oscurecer el lugar del primer alojamiento de los adolescentes cuando son detenidos en la ciudad. Claro. El CAT significó una enorme tranquilidad para los padres de adolescentes que alguna vez tuvieron a un adolescente detenido, porque en minutos pudieron llegar Claro. a saber y que les informaran allí mismo. Entonces, esas cosas, entre otras, discute Apiaba. Bien, mira, se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera volver a invitarte porque creo que amerita también más tiempo el tema de la baja de punibilidad, Ajá. ¿no? Cuando quieras. Creo que es un tema que tenemos que abordar acá también porque hay todo un planteo en relación a esto. Hay un proyecto de ley en el Congreso. El proyecto de Esteban Bullrich y... De Patricia. ¿Perdón? De Patricia Bullrich. Dije Esteban, Sí, perdón. y del ministro Garabano. Sí. Bien, y del ministro Garabano, que ya está presentado en el Congreso, ¿verdad? Está presentado en el Congreso y hubo algunas audiencias públicas en las que fuimos a intervenir algunos representantes de organizaciones, especialistas, audiencias, y las suspendieron las que venían, porque evidentemente cuando fue una oleada de argumentos, ellos ya sabían que nadie iba a ir a defender la aberración que presentaban. Pero bueno, por el momento han suspendido las audiencias y no sabemos qué van a hacer con el tratamiento. Pero un día, si vos querés, lo charlamos con más. Lo podemos charlar, o por Así ahí es. es darle demasiada No, volatilidad a algo que por ahí no sale finalmente. A ver, me parece que por ahí discutir el problema de la propuesta del gobierno sobre la baja podría ser gastar pólvora en chimango, digamos, pero discutir el problema de las políticas para docentes infractores no. Eso sí vale la pena analizarlo porque es un tema que nos concierne, que nos conmueve, que nos cuesta darle buenas respuestas, y como va a haber pronto un gobierno mejor, quizás podamos pensar de nuevo en construir políticas mejores, ¿no? Sí, y propuestas. Y propuestas. Necesitamos en propuestas, en eso estamos ¿no? estudiando cosas. Vos, sí. vos presentaste propuestas para el defensor del niño. Yo te presenté propuestas para el presentaste. defensor del niño y tengo algunas ideas respecto de muchas cosas, Claro. y sé que hay mucha gente capacitada en esto, en temas de infancia, en políticas públicas en general, en políticas sociales, y no nos va a pasar después de diciembre que un gobierno lea que el 51% de los niños están pobres y sigan tomando café y charlando cosas sin ir corriendo donde están esos chicos a ver qué respuesta se les puede dar, porque es una locura, esto que estamos pasando es una locura y espero que termine pronto. Militamos para eso. Así es. Nosotros también ponemos nuestro Bueno. granito de arena desde acá, desde Sintonía Educar. Gabriel Lerner, un placer tenerte acá. Te vamos a tener Cuando quieran, cuando otro quieran. día, otro sábado también, para que pueda hablar acá la compañera Laura Siroski, que ya está acá en nuestros estudios. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ahora vamos a charlar contigo. Gracias, Gabriel Lerner, por estar en Sintonía Educar, entonces. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, charlamos de nuevo. Dale. Dale, va.